Buenos días. Hoy para el video de la clínica de problemas vamos a trabajar un ejercicio del capítulo 20 del libro de física universitaria. Este ejercicio nos permitirá estudiar los conceptos de la entropía. Entonces, en primer lugar, leamos el problema. Un estudiante de segundo grado no tiene nada mejor que hacer que calentar un hielo de 0.350 kilogramos a 0 grados centígrados hasta fundirlo. A. ¿Cuál es el cambio de la entropía del agua? B. La fuente de calor es un cuerpo de gran masa a una temperatura de 25 grados. ¿Cuál es el cambio en la entropía de este cuerpo? Y C. ¿Cuál es el cambio total en la entropía del agua y la fuente de calor? Para solucionarlo, primero desglosemos poco a poco el enunciado. En primer lugar, podemos ver pues la masa y la temperatura del hielo, que tienen valores de 0.350 kilogramos y 0 grados Celsius, es decir, 273 grados Kelvin. En estos ejercicios siempre debemos pasar a Kelvin, ya que si no, pues es muy posible que al operar con las constantes fundamentales o realizar ciertos cálculos cometamos errores. Entonces es mejor siempre pasar a Kelvin. Por otro lado, también podemos ver que la temperatura de la fuente son 25 grados, pasando a Kelvin 298. Además de esto, también podemos ver que el proceso es un cambio de fase, por lo que debemos tener en cuenta el calor latente. Para el caso del agua, este tiene un valor de 3.34 por 10 a la 5 joules por kilogramo. Entonces, para este cambio de fase de hielo a agua, vamos a usar este valor para poder calcular el calor más adelante. Finalmente, lo que podemos ver que de pronto de entrada no parece tan intuitivo es que todo es un proceso isotérmico, y pues la explicación radica en que principalmente pues la temperatura no varía, dado que el calor que genera la fuente es absorbido por el hielo, pues se transmite en el cambio de fase, sin cambiar la temperatura. Entonces, pues al ser un proceso isotérmico, esto ya nos da una fórmula para la entropía, lo cual nos dice que el cambio en la entropía es el cociente entre el calor y la temperatura del objeto durante el proceso. Entonces, empecemos con el numeral A. Para el cambio de la entropía del agua, debemos tener en cuenta, por un lado, la temperatura pues, del hielo, al sufrir su proceso de fusión. Esta tiene un valor de 273 Kelvin, como dije anteriormente. Con esto y la fórmula del cambio en la entropía, pues, solo nos faltaría calcular el calor y podríamos simplemente calcular su cociente. Para el calor, debemos tener en cuenta el calor latente de este cambio de fase. Dado que ya conocemos la masa y en la diapositiva anterior les dije el valor del calor latente, podemos operar directamente los 0.350 kilogramos por el 3.34 por 10 a la 5 joules por kilogramo. Al operar esto en la calculadora o Python, como prefieran, se encuentra que tiene un valor de 1.17 por 10 a la 5 joules. Con este calor ya podemos calcular la entropía que siente pues, el agua, el hielo, al cambiar de fase. Operando su cociente, nuevamente en la calculadora, podemos encontrar que el cambio de la entropía es 429 joules por Kelvin. Ahora pasemos al numeral B. Calculemos la entropía de la fuente de calor. En este caso, pues el mismo enunciado nos da también la temperatura de la fuente, que son los 298 Kelvin que les comentaba al inicio. Lo que hay que tener en cuenta aquí que el enunciado no nos dice es que el calor de la fuente pues va a ser el contrario del calor del hielo. Dado que pues la fuente proporciona ese calor, pues ella va a tener ese calor pues negativo, pero su valor es el mismo. Por lo que el cálculo que hicimos en el numeral A para el calor pues aún es válido, simplemente pues le ponemos el signo menos dado que la fuente está expulsando ese calor. Ya con este valor de calor y el valor de la temperatura podemos nuevamente calcular el valor de la entropía, haciendo el cociente entre ellos. Operando en la calculadora, pues nos quedaría que sería menos 1.17 por 10 a la 5 joules sobre 298 Kelvin, es decir, menos 393 joules por Kelvin. Por lo que ya habríamos encontrado la entropía que siente el sistema del agua y también
el sistema de la fuente. Solo nos faltaría hacer el numeral C, es decir, el cambio total en la entropía, que se podría decir que es el cambio total en la entropía pues, del universo. Pues el universo es el problema, claramente. Para esto, simplemente debemos sumar ambas entropías. Sumando la del hielo y sumando la de la fuente, encontramos que sería 429 menos 393. Encontrando que el cambio en la entropía total sería simplemente 36 joules sobre Kelvin. Igual sería un valor positivo, como lo plantea la segunda ley de la termodinámica, lo cual nos indica que en general, pues sí fuimos por un buen camino. Muchas gracias por su tiempo y les aconsejo que se suscriban al canal y vean más videos de la clínica.